Hermanos, vamos a orar por la ofrenda y por el dador alegre. A la misma vez también tenemos el deseo, el sentir de orar por nuestro hermano Marvin Cruz. Y a la vez queremos felicitarlo, porque el día de ayer se graduó en el colegio bíblico. ¿Es correcto, hermano? Así es de que Dios lo bendiga por su esfuerzo, por su dedicación a las cosas de Dios, por ese deseo de conocer más a Dios. Inclinen su rostro, Señor Jesús. En esta hora te pido, Señor, apoyándonos y respaldando tu palabra, de que traigamos todos la ofrenda y diezmos al alfolí. Y habrá bendición, habrá alimento en tu casa, Señor. Y por si fuese poco, reprenderás al devorador, a la peste destructora. Bendecirás el lagar, la viña, el campo, Señor. Tú lo prometiste. Y como tú lo has dicho, lo creemos y estamos seguros. También en esta hora pedimos una bendición para nuestro hermano Marvin Cruz. Señor, gracias, porque desde el momento en que lo llamaste, has puesto apetito espiritual en su vida para conocerte. Señor, sigue trabajando, sigue obrando en su vida, en su hogar, y derrama bendición de lo alto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dios lo bendiga, hermano Marvin. Felicidades. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez más, bienvenido cada uno de ustedes, hermanos. Once again, welcome every one of you. A nuestro hermano Paquito, bienvenido. To our brother Paquito, welcome once again. Ha manifestado el deseo de congregarse por un tiempo aquí. And he shared the desire to congregate for some time here. Y queremos decirle que es bienvenido. And we'd like to tell him he Amen. is very welcomed. Amen. Y lo único que le espera aquí es trabajo. And the only thing that awaits him here is ¿Está work. dispuesto a trabajar en la obra de Dios? Are you willing to work in the work Dios of lo the Lord? bendiga, hermano. May God bless you. Hermanos, porque a eso hemos sido llamados, And brethren, that is what we've been called. a trabajar para el We've Señor. been called to work for the Lord. La viña del Señor es inmensa The vineyard of the Lord is great. y aquí hay trabajo para todos. And there's work for everybody here. Si en el mundo se escasea el trabajo, aquí no. If out in the world we run out of work, not in this place. Porque en el Señor no hay escasez. Because in the Lord there is no lacking. Hay abundancia, There aleluya. is only abundance. Gloria a Cristo Jesús. Glory to Christ Jesus. Aprovechando que están en pie, And taking advantage that we're standing. abran sus Biblias Open your Bible en el Evangelio según San Lucas, in the Gospel according to Luke. en el capítulo 7, In chapter 7, versículo del 1 al 10. verses 1 through 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, Gospel according to Luke chapter 7, versículo del 1 al 10. verses 1 through 10. Los niños pasen con sus maestras, estarán muy bien atendidos y nuestro deseo que el Señor les bendiga. Desires that God may bless our children. Y dice así la palabra de Dios. The word of God reads like this.
Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, After Jesus had finished all his sayings in the hearing of the people, entró en Capernaum. he entered Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, A centurion there had a slave whom he valued highly, estaba enfermo y a punto de morir. and who was ill and close to death. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, When he heard about Jesus, le envió unos ancianos de los judíos, he sent some Jewish elders to him, rogándole que viniese y sanase a su siervo. asking him to come and heal his slave. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, When they came to Jesus, they appealed to him earnestly, diciéndole: saying, es digno de que le concedas esto, he is worthy of you having you do this for him, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. for he loves our people, and it is he who built our synagogue for us. Y Jesús fue con ellos. And Jesus went with them. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, But when he was not far from the house, el centurión envió a él unos amigos, the centurion sent friends to him to say to him, diciéndole: saying, Señor, Lord, no te molestes, do not trouble yourself, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, for I am not worthy to have you come under my roof. por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Therefore I did not presume to come to you, Pero di la palabra, but only speak the word, y mi siervo será sano. and let my servant be healed. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, For I am also a man set under authority, y tengo soldados bajo mis órdenes. with soldiers under me. Y digo a este: ven, And I say to one, y go, va. and he goes, Y al otro: ven, and to another, come, y viene. and he comes, Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. and to my slave, do this, and the slave does it. Al oír esto, When Jesus heard this, Jesús se maravilló de él, he was amazed at him. y volviéndose dijo a la gente que le seguía: And turning to the crowd that followed him, he said, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. I tell you, not even in Israel have I found such faith. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados When those who had been sent returned to the house, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. they found the slave in good health. Aleluya. Le vamos a pedir al ministro Santiago Cristóbal que nos lleve en oración. Oremos, hermanos. Padre Santo Jesús, gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros, porque tu presencia, Señor, se mueve en este lugar. Tu Espíritu, Padre Celestial, continúa trabajando en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, habla a nuestros corazones, que nuestros corazones estén listos para recibir tu palabra, Señor. Que seas tú el que hable a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Necesitamos más de ti en nuestras vidas, Señor. Y que ese mensaje penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesucristo oramos y decimos amén y amén. Amén. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. You may be seated. Gloria a Dios. Glory to God. Con Jesús en Capernaum. With the Lord in Capernaum. El Señor Jesús desde que inició su hermoso ministerio, The Lord Jesus, since he began his beautiful ministry, Él no cesaba de anunciar y predicar. he never ceased to announce and preach.
Él iba de aldea en aldea, He would go from town to town, sanando, bendiciendo a las personas. healing and blessing the people. Y el versículo 1 aquí lo denota, lo demuestra. And in verse 1, it denotes it, it shows it to us here. Dice que después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, It says that after he had finished all his sayings in the hearing of the people, de ahí entró en he Capernaum. then entered into Capernaum. Y hermanos, aquí es donde surge una hermosa And historia here is where a beautiful story emerges entre un centurión y Between- su siervo enfermo. between a centurion and his sick servant. El centurión viene de la palabra 100 And the centurion comes from the word 100. y él a su mando o bajo su autoridad And under his authority, under his command, tenía a 100 soldados. he had 100 soldiers under him. De ahí proviene la palabra centurión. This is where the word centurion comes from. Otra cosa que hay que denotar es de que este centurión And another thing that we must denote is that this centurion, era romano. he was Roman. Él servía para Roma, para su país. He served Rome, his country. Y aquí dio inicio esta historia. And this story became a beginning. El oficial romano y su siervo, a quien amaba mucho, así lo acabamos de leer. To this story of this Roman officer and his servant whom he really appreciated greatly, as we've read. A quien apreciaba con mucho cariño. He greatly cherished him with lots of love. Y este es muy atrayente, este incidente. And so this incident is very peculiar, Llama la atención. very interesting, and catches our attention. Porque en la vida de nuestro Señor Jesucristo, For in the life of our Lord Jesus Christ, en esta historia Él pudo comunicar in this story, he was able to communicate una importante lección a los que le escuchaban, a very important lesson to all those that were listening to him, a los que se encontraban en Capernaum. those that were in Capernaum. Pero esta lección, hermanos, But this teaching or lesson, brethren, hoy en día, hoy en la actualidad, today in actuality, también es una lección que nos trae mucha it bendición. is also a lesson that can bring a great blessing to all of us. Por eso nos comunica grandes cosas para cada uno de It nosotros. teaches us great things for every one of us. Y quiero decirles que esta fue una conducta totalmente insólita. And I'd like to mention that this was a peculiar conduct. Sí, fue insólita de parte de el centurión o de un amo On behalf of this centurion or this Lord para con su siervo, towards his servant, porque no es frecuente because this is not common, ni en aquel tiempo y ni hoy en día. neither in that time or in our time today. Hoy en día no es frecuente que nuestro patrón Today is not, on our days, on our times, it's not common to see our boss se someta a inconvenientes por la salud de uno, that our boss can submit themselves to an inconvenience for our health, por su siervo, por su criado y máxime si se encuentra enfermo. for their servants, and even more if they are sick or ill. Y todavía lo hace más insólito And what makes it even more unique and peculiar de que en aquellos tiempos is that in those times, explotaban a los siervos, a los esclavos, many owners would exploit their slaves, their servants, y los explotaban de tal manera and they would exploit them in such a way y que podemos decirle que trataban de sacarle todo el jugo a estos esclavos. that we could even say that they would try to squeeze all the juice out of these slaves. Y ya que no les servían, And once they were no good anymore, los desechaban. they would get rid of them.
los trataban como algo de desecho. They treated them as something they did not want. Es por eso que les hago mención que es algo And insólito so this is what I mentioned, it's peculiar. que este amo That this owner amara loved y tuviera este gran incidente a favor de su criado. and have to do this such an incident towards his servant. Sí, los desechaban como un They desperdicio. would get rid of him just like as something that was wasteful. Recordemos además que el amo era un orgulloso romano soldado. And let's also remember that the owner was a proud Roman soldier, O como guste llamarle, or as you'd like to call it, un soldado romano muy orgulloso. a very proud Roman soldier. Porque en ese entonces los romanos eran poderosos, And at that time, the Romans were very powerful. tenían dominio sobre los pueblos They had dominion over the people. y de ahí venía su orgullo. And this is where their pride came from. Yo soy soldado romano. I am a Roman soldier. Eso también lo podemos agregar de que era más insólito todavía. This is what makes it even more peculiar. Pero vamos a observar But let's observe el trabajo que se tomó este centurión a favor de su criado. the work that this centurion decided to do on behalf of his servant. Número uno, Number one, dice que primero envió unos representantes, the Bible says that first of all, he sent some representatives, unos ancianos judíos. some Jewish elders. Él los envió a Jesús, He sent them to Jesus, haciéndoles esta petición a favor de su criado. making this petition in favor of his servant. Y todavía no llegaban esta comisión cuando envió a sus amigos. And they hadn't arrived to this place, and then he sends his friends even Así more. dice que él también envió a unos amigos suyos ante Jesús. It says that he also sent some of his friends before Jesus. Y como punto número 3, And as a third point, estaba desesperado y preocupado he was very worried por la salud de su siervo, for the health of his servant. que fue él personalmente. And because he went himself, Fue él personalmente ante Jesús. it was him who went before Jesus. Eso indica que estaba acongojado, It means to say that he was saddened. atemorizado de que muriera su siervo. He was afraid that his servant might die. Y ahora viene la pregunta, And the question comes, ¿por qué lo hizo este centurión? why did this centurion do such a thing? No fue por un mero sentimiento de deber. It wasn't for a mere desire of duty, Porque hermanos, en aquel entonces because at that time, los esclavos eran propiedad de sus amos slaves were property of their owners. y no había ningún deber de parte de los amos hacia sus esclavos. And there was no duty that the owners had to their slaves. Así es de que no fue por un sentido del deber, So it wasn't for a feeling of duty, tampoco neither. no fue por alguna investigación forense en caso de que muriera este esclavo. Neither was it for a forensic investigation in case this slave died. Porque en aquel entonces Because at that time, no se hacía la autopsia, o cómo se le llama la autopsia, Because at ¿verdad? that time Si alguien moría. there was no autopsy if somebody passed away. No había nada de eso en aquel entonces. That didn't happen back in the day. Así es de que tampoco lo hacía por miedo a que lo investigaran. So he wasn't doing it either in fear that they would investigate him. Pero ¿qué fue lo que movió a este centurión But what was it that moved this centurion a ver a Jesús para que su siervo sanara? to see Jesus so that his servant be healed? Y quiero decirles que lo movió a hacer todo este trabajo And what moved him to do all this work
fue el amor del amo, del centurión hacia su esclavo. Was the love that the centurion had towards his slave. ¿Cuántos lo creen así? How many believe it like that? Fue el amor, hermanos. It was the love. Por eso qué importante es el amor. And this is why Aleluya. love is so important. Démosle un fuerte palmas a nuestro Dios. Let's give our God a round of applause. Y fue el amor. And it was the love. No hay duda de ello. There is no doubt about it. Y lo vamos a ver aquí, aleluya, And we will see it here, de que fue el amor lo que lo movió that it was the love that moved him, a este oficial romano, that moved this Roman officer, que sentía cariño por su that siervo. he felt love and care for his servant, Y la manera en que actuó, and the way in which he opted, eso lo demostraba and he would show it, the way he acted. de una manera muy enfática. He showed it in a very precise way. Porque primero mandó una comisión, First, he sent a commission, después sus amigos then his friends, y después fue él. and then he went. Eso demuestra de que lo amaba, And this demonstrates that he loved de que him, estaba interesado en el bienestar de su criado. that he was interested in the well-being of his servant. Y aunque en esta versión, And in this version, en la Reina Valera, versión moderna, in the modern King James Version, oculta it hides la hermosura de estas palabras. the beauty of these words. ¿Cuáles palabras? What words? Porque en la versión antigua, en la original, Because in the original version, the older version, no se expresa como su siervo o su criado. but he does not express to him as his servant, as his slave. Se expresa con otras palabras. He expresses with other words. Dice, en lugar de esclavo o siervo, Instead of a slave or a servant, dice mi muchacho, it says, my young man, mi niño está enfermo. my son, my child is sick. Así es de que no únicamente era su deseo, Not only was it his desire, sino también eran sus palabras. but it was also his words. Palabras hermosas Beautiful words que se expresaba de su siervo. that he would express for his servant. Porque es muy diferente, criado, It is very different, a slave, a mi muchacho o a mi niño. or to call him my son, my young man. Y como hacía mención, esta versión moderna And as I mentioned, this modern version oculta estas palabras, hides these words. pero en la original revela la hermosura de su amor hacia su muchacho. But in the original reveals Bendito sea el nombre del Señor. the beauty of his love towards this young man. Sus palabras pues denotan el amor, el cariño que él sentía por su criado, por su siervo. His words therefore denote the love and care that he felt for his servant. Y además era su conducta también hacia él. And furthermore, it was also his conduct towards him. Así es de que su amor era en las palabras, en su conducta. So his love was in his words and his conduct. Lo manifestaba de esa manera. He manifested it in such a way. Hermanos, cuando nosotros le decimos a alguien te amo, Brethren, when we tell someone, I love you, ya sea un familiar, un hermano, whether it be a family member, a brethren, sí, un hermano de la iglesia, brethren from church, hermano, te amo en el amor de Cristo. I love you in the love of the Lord. No deben de ser simples It palabras. shouldn't be just mere words.
deben de ir respaldadas They should be accompanied con nuestra manera de ser, with our way of being, de actuar hacia los demás y principalmente hacia Él. our way of acting towards other and precisely towards Him. ¿Cuánto lo creen así, How many hermanos? believe it like this? El amor tiene que ser demostrativo. Love, it has to be something we demonstrate. Así como este centurión hacia su muchacho, hacia su hijo, Just como le as llamaba. this centurion towards his son, towards his slave, or young man as he called them. ¿Verdad que es insólito este caso, esta historia Isn't it true that this is a very particular case, this story? del centurión hacia su esclavo? From the centurion towards his slave. Lo apreciaba. He appreciated him. Algo insólito. Something unheard of. Pero hermanos, But brethren, hay algo más insólito there is something todavía. even more peculiar, Más insólito que lo que hizo este centurión. more unbelievable than what this centurion did. Algo más destacable todavía. Something that is shown even greater. Y me estoy refiriendo a Dios mismo, And I refer to God Himself, encarnado en Jesucristo, made into the flesh in Jesus, en que Él no envió una comisión. in that He did not send a commission. Él no mandó a ángeles a este mundo, He did not send angels to this world, sino que vino Él mismo, but aleluya, He came Himself. por amor a cada uno de He nosotros. came to this world for the love He had Él for no us. mandó un He representante, didn't send a representative, sino que Él mismo vino para acá, a but este He mundo. Himself came to this world. Así dice la Biblia, And that is what the Bible says. que siendo Dios se hizo hombre That being God, He became man y dio su vida por cada uno de nosotros. and gave His life for every one of us. Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord. Y también lo que lo movió a Él fue el amor hacia And nosotros. also what moved Him was the love towards us. Hermanos, seríamos ingratos Brethren, we would be ungrateful si no correspondiéramos a ese amor sublime. if we didn't Dele answer, palmas a nuestro Dios. answer to that sublime love. Aleluya. Y es que Él vino a buscar lo que estaba perdido. And it's because He came to seek what had been lost. Hermanos, y cuando empezamos viniendo a la iglesia, Brethren, when we begin coming to church, es mal dicho que uno diga, empecé a buscar de Dios, it is wrongly said to say, I began to look for God. sino que Él nos buscó primero. But He sought us first. Él vino a buscar nosotros que estábamos He perdidos. came looking for those of us that were lost. No hay duda alguna sobre su amor hacia cada uno de nosotros. And there is no doubt for His love towards each and every one of us. Sus obras y sus palabras proclaman ese amor, His hermanos. words and His works proclaim that love for us. Esté seguro de que Cristo lo ama. Be sure that God loves Cristo you, me ama. that Christ loves you. Este siervo merecía que lo amara su amo. And this servant deserved that his owner love him. Merecía la atención que él le prestaba. He deserved the attention that he was giving him. ¿Y saben por qué? Do you know why? Aunque aquí no lo dice, Even though it's not mentioned here, pero según los escritores, los investigadores, but according to the investigations, es de que en un momento de su vida, is that at one point in his life, este siervo, este esclavo, this servant and this slave expuso su vida a favor de su amo. most likely put his life down in favor of his owner. En otras palabras, In other words, este amo le debía la vida a su esclavo. this owner most likely owed his life to this slave. Y es que un esclavo, And it's because this slave, además de su trabajo que desempeñaba, even more than his work that he did, tenía y debería de estar dispuesto he had to be willing and had to have the desire a poner su vida to put his own life
a favor de su amo on behalf of his owner en caso que fuese necesario. if it was ever necessary. Y los conocedores es lo que atribuyen And the historians attribute this. el grande amor de este amo hacia su criado. Attribute this great love of this centurion towards his servant. Él tenía gratitud hacia su siervo. He had gratitude towards his servant. ¿Se acuerdan del copero y el panadero? Do you remember the cupbearer and the baker? Hermanos, su trabajo de ellos Their job was era probar la copa de vino, to drink of the wine cup, probar el pan to try and eat the bread antes que la probara el rey o su amo. before the king or their owner ate of it. Y era con el propósito de evitar que fuese envenenado And that was with the purpose of este rey o su amo. preventing their owner or their king from being poisoned. Ese era su trabajo. And that was their job. ¿Verdad que exponía su vida a favor de él? They would expose their life on their Pues behalf. eso había hecho este esclavo a favor de su amo. Well, something similar had this slave done in favor of his owner. Es por eso que este siervo merecía la atención que le daba su amo. And this is why this servant deserved the attention that his owner gave him. Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord. En cambio, nosotros no. However, us, we do not. Nosotros no merecíamos. We did not deserve it. Se cree que en el siervo arriesgó su vida salvándolo, como ya dijimos. So as I mentioned, it is believed that the servant risked his life for his owner. Sí, a su amo. For his owner. La expuso, la arriesgó. He exposed his life and risked it. Pero una pregunta. But a question. ¿Qué hemos hecho nosotros a favor de Jesucristo? What have we done in favor of Jesus Christ? ¿Qué hemos hecho que valga la pena a favor de Dios? What have we done in favor of God that is worth our ¿Se ha while? preguntado? Have you ever asked yourself that? Seguramente que no, hermano. It's almost likely that you have not. No hemos hecho nada grandioso a favor de Dios We haven't done anything great in favor of God para merecer su grande amor para con cada uno de nosotros. in order to deserve his great love towards each and every one of us. Bendito sea nuestro Dios. Blessed be our Lord. Que nos perdone, May aleluya. he forgive us. Por eso no es extraño And this is why it's not surprising que fuese querido este esclavo that this slave was loved cuando su amo le demostró cariño. when his owner demonstrated care for him. Pero ¿qué sucede But what happens en nuestro caso una vez más, hermano? in our case once again? ¿Hemos hecho algo notable para Dios o para su obra? Have we done something noticeable towards God or his work? No, hermano. We have not. Que Dios nos perdone. May God forgive us. Que Dios tenga misericordia de nosotros. May God have mercy over us. Es para aquilatar más su amor hacia con cada uno de nosotros. To solidify more his love towards each and every one of us. Porque, hermanos, nosotros por naturaleza Because we, by nature, éramos enemigos de Dios. we were enemies of God. Sí, éramos enemigos de Dios. Yes, we were enemies of God. Porque nuestras obras así lo demostraban. Because our works demonstrated this to us. Sin embargo, Él nos ama. However, he loves us. Paz de Cristo, usted lo cree así, que Dios nos ama. Praise the Lord. Do you believe it? Like Créalo this? firmemente. That God loves us. Believe Cristo it. te ama. Christ loves Cristo you. me ama. Christ loves me. Otra cosa sobresaliente, fíjese, Another thing that is outstanding es de que el esclavo del cual estamos hablando is that the slave whom we're speaking of
era de su mismo amo. was from his same owner. Y nosotros, más sin embargo, However, we teníamos otro amo. had another owner. Porque si éramos esclavos del pecado, Because if we were slaves to sin, le servíamos y nuestro amo era Satanás. we served and our El owner Señor lo reprenda. was Satan. May the Lord rebuke him. Mas sin embargo, However, aún teniendo otro amo nosotros, even having some other owner, Cristo dio su vida por nosotros. Christ gave his life for us. Este siervo estaba a punto de morir. This servant was about to die. ¿Verdad que así dice la Biblia? Is that not what the Bible says? Que su siervo estaba a punto de That morir. his servant was about to die. Paz de Cristo. Praise the Lord. ¿Cómo estábamos nosotros cuando nos encontró What Jesucristo? was our state when Jesus found us? Nosotros no estábamos moribundos ni a punto de morir. We were not about to die or about to perish. La Biblia dice que estábamos The muertos, Bible says that we were already muertos en Dead. nuestros delitos y pecados. dead in our sins. Cuando hay vida, hay esperanza. And when there is life, there is hope. Este siervo, aunque enfermo, pero tenía una esperanza. This servant, even though he was sick, he had a hope. Nosotros estábamos muertos, But hermanos, we were dead, sin esperanza cual ninguna. without hope. Mas sin embargo, However, Cristo nos dio vida. Christ gave us life. Cristo vino a buscarnos. Christ came looking for Dio us. su vida en la cruz del He Calvario. gave his life on the cross. Nos ha dado su Espíritu He's Santo. given us his Holy Spirit. Nos ha dado su palabra He's given us his word como guianza en nuestro diario vivir. as a guidance for our daily living. Por eso les decía que esto todavía es más insólito. And this is why I would say that this is so unrealistic. Lo que hizo Jesucristo que lo que hizo el centurión. What Jesus did for us and then what the centurion did for his servant. Pero lo que sí coincidimos But what we do have in coincidence es de que este siervo enfermo is that this sick servant, no podía hacer nada por él mismo. he couldn't do anything for himself. Y en eso coincidimos And también in that, nosotros, we are also there, similar to him. en que no podíamos hacer nada nosotros In that in our sin, we ourselves could do nothing por nosotros mismos for ourselves para ser salvos, to be able to become saved. para ser rescatados de las garras del enemigo. We couldn't rescue ourselves from the grips of the enemy. No podíamos hacer nada tampoco. We couldn't either do anything. Necesitábamos que alguien, We needed someone, movido por el amor, por su grande amor, someone who was moved by his great love. obrara a favor de We nosotros. needed for that person to work in our favor. Y quiero decirles que ese alguien And I'd like to say that fue that someone, nuestro Señor Jesucristo. that someone was our Lord Démosle Jesus. palmas a nuestro Dios. Why don't we give our God a round of Gracias a applause? que hay otro que se interesó por nosotros. Thanks be to him that somebody else interested in us. Gracias que hubo alguien Thank God that there was someone que se interesa y se sigue interesando who cared and continues to care por nosotros, hermanos. for all of us. Eso es lo insólito, lo maravilloso, That is the unbelievable, the miraculous, de que no podíamos hacer nada por nosotros mismos that we couldn't do anything for ourselves. y de que además estábamos muertos. And that even more we were dead. Cristo vino a nuestro favor. But Christ came to our favor. Qué insólito acontecimiento. What an unbelievable Qué glorioso. accountants. What a glorious happening. Hermanos, es algo que debemos atesorar. It is something that we must treasure.
en gratitud a nuestro Dios. in gratitude to our God. Seríamos malagradecidos We would be so ungrateful si no reconociéramos lo que Cristo ha hecho por if nosotros. we didn't recognize what Christ has done for us. Y ahora la pregunta que no puede And now faltar: the question that cannot be missed. ¿le amas tú a Él? Do you love him? Ya dijimos que Él nos ama, We've established that he loves us. y no únicamente de palabras. And not only by words, Él lo demostró, he demonstrated this. que Él te ama y Él me ama. He's demonstrated that he loves you and he loves me. ¿Le amas tú? Do you love him? ¿Le amamos Do nosotros? we love him? Pues Él también nos ama, hermanos. Well, he also loves us. Y fue la enfermedad, ya para concluir. And to begin to finish, it was the sickness. Fue la enfermedad It was the sickness la que movió al centurión, what moved the centurion. la que hizo tener contacto con Jesucristo. The sickness that made the contact with Jesus Christ. Fue la enfermedad la que hizo que fuera Él a conocer y a ver, cerciorarse de quién era Jesús. It was the sickness that moved them to go to Jesus. ¿Quieres conocer tú a Jesús? Do you want to meet Jesus? No esperes Don't wait a que venga la enfermedad a tu vida for sickness to come to your life, para tener contacto tú con to Jesús. be able to have a contact with Jesus. No esperes, Don't wait for that situation. amigo, amiga. Friends, Ven a los pies de Cristo antes que venga la enfermedad. come to the feet of Christ before the sickness comes. Conócelo quién es Él. Know who he is. Cerciórate que Él es poderoso, Be sure that he is powerful. que Él es sanador. Be sure that he is a healer. No esperes más. Don't wait any longer. En San Mateo capítulo 8 In the book of Matthew chapter 8 y el versículo 10 y 13. Dice así la palabra de Dios. verses 10 and 13, the word of God says like this. Está hablando de la misma historia, It speaks of the same story, pero aquí la está narrando Mateo. but here Matthew is the one telling us about it. Amén. Amen. Y el versículo 10 dice: And in verse 10 it says, al oírlo Jesús when Jesus heard him, se maravilló y dijo a los que le seguían: he was amazed and said to those who followed him, de cierto os digo truly I tell you, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. in no one in Israel have I found such faith. Hermanos, la clave de esta historia Brethren, the key of this story fue la fe. was faith. Y quiero decirles que a veces por eso no somos sanados. And I'd like to say that sometimes we're not healed for this reason. A veces por eso seguimos padeciendo alguna enfermedad. Sometimes we continue suffering for this reason. No porque al Señor le falte poder, Not because our God lacks power, porque Él es todopoderoso. because he is almighty. Tampoco es porque falta de amor, Neither is it because of a lack of love, porque no nos ame. because he doesn't love us. No culpemos a Jesús. Let's not blame Jesus. Los culpables somos nosotros. Those to blame are us, Y es por falta de fe. and that is for a lack of faith. En el versículo 13 And in verse 13, dice: entonces Jesús dijo al centurión: the word of God says, then Jesus said to the centurion, ve, go, y como creíste, te sea hecho. let it be done for you according to your faith. Él creyó y le fue hecho. He believed and it happened. Si nosotros creemos, recibiremos. And if we believe, we will receive. Si no creemos, If we do not believe, si no tenemos fe, if we don't have faith, nos vamos
a seguir esperando. We will continue waiting. Y termina el versículo diciendo, And the verse ends by saying, y su criado fue sanado en aquella misma hora. and the servant was healed in that hour. Gloria a Cristo Jesús. Glory to Christ Jesus. Para Jesucristo nada hay oculto. To Jesus, there is nothing hidden. Él pudo conocer en la vida de este centurión y en sus palabras He was able to know in the life of the centurion and his word la grande fe que había en él, the great faith that was in him. a tal grado de que se maravilló To such a grade that he was y marveled. dijo, aún en Israel no he encontrado tanta And he fe. said, not even in Israel have I found such faith. Tomémonos de la fe del Señor, Let's hermanos. get a hold of God's faith. No dudemos. Let's not doubt. ¿Se acuerdan de Pedro? Do you remember Peter? Él caminó sobre las aguas por la fe, He walked upon the waters by faith. pero cuando empezó a dudar, But when he began to doubt, empezó a he hundirse. began to sink. No nos hundamos, hermanos, Let's not sink, brethren, en nuestras enfermedades. in our sickness. No dudemos. Let's not doubt. Puesto sobre sus pies, Stand to your aleluya. Levante sus manos ahí donde usted se And encuentra. lift your hands there where you are. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Let us pray and thank God. Aleluya. Padre Celestial, Heavenly Father, te consideramos como nuestro amo we y consider you Señor. as our Lord and our owner. Úsanos, Padre. Use us, Lord. Queremos ser tus servidores, tus siervos. We want to be your servant. Es un privilegio. It is a privilege. Es una dicha, Señor. It is a privilege. También queremos darte We gracias. want to thank you Porque cuando estábamos muertos because when we were dead, en nuestros delitos, deleites y pecados, in our sins, tú nos diste vida. you gave us life. Viniste a buscar lo que estaba perdido. You came to seek what had been lost. Hay gratitud en nuestras There is vidas. gratitude in our lives. Hermanos, dele gracias a Dios. Levante sus manos Brethren, lift your hands and por thank lo God que ha hecho en usted for what He's done in you y por lo que hará. and what He will do. Él es bueno. He is good. Él nos ama. He loves us. Oh Padre, acrecenta nuestra fe. Lord, increase our faith. Porque sin fe es imposible agradarte. Porque sin fe Because without faith, nos perdemos la bendición de tu we parte. lose the blessing on your behalf. Señor, Lord, acrecenta nuestra fe. increase our faith Ayuda nuestra and incredulidad. help our disbelief. Oh, gracias, Señor. Te bendecimos.